Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver en nuestra clase de historia el conflicto estudiantil de 1968. Mi nombre es José Tomás Rodríguez Cañada y soy profesor de historia del Colegio María Goretti de Huejotzingo, Puebla. Como ya es conocido este conflicto de 1968 o del 68, como más se conoce, fue un movimiento social, pero también se considera como un movimiento estudiantil, porque dos de las grandes universidades o estudiantes de las grandes universidades, que fue de la Ciudad de México, que es la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y la segunda, que es el IPN, que es Instituto Politécnico Nacional. También participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, profesionistas de toda la Ciudad de México. Y este movimiento en específico es muy conocido porque hubo un, una masacre, una matanza en específico, que fue un genocidio que se ocurrió en la plaza de Tlatelolco, en la plaza de las Tres Culturas, que fue el 2 de octubre de 1968. Este movimiento fue reprimido por el gobierno mexicano. Fue un movimiento, una manifestación pacífica que el Ejército Nacional Mexicano, que el Ejército Mexicano y un grupo paramilitar que se llamó Batallón Olimpia, eh, que fue hecho por el gobierno, principalmente en contra del Consejo Nacional de Huelga. El Consejo Nacional de Huelga fue el órgano que organizó este movimiento. Pero ahorita vamos a conocer un poquito más acerca de este órgano, del Consejo Nacional de Huelga y cómo es que se originó y también, pues, cuáles fueron las causas, ¿no? Este conflicto se dio inicio desde julio, exactamente el 22. Había una pelea o había un constante lucha entre estudiantes de la vocacional 2 y de la prepa y de la preparatoria, de una preparatoria particular que se llamaba eh, Isaac Ochotarena, ambos en la Ciudad de México. Y había una rivalidad entre el Politécnico Nacional y las preparatorias que se incorporaban eh, a la UNAM. En esta época había llegado a nuestro país muchos periodistas de todo el mundo, porque en México era la sede de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Olímpicos del 68, y por eso había muchos periodistas, o México estaba en la mira de la perspectiva nacional o de la comunidad internacional. Um, por lo que el gobierno mexicano le interesaba que la imagen de nuestro país fuera de paz y de cordialidad. En todo un sistema político mexicano llegó a extremos asombrosos, controlando muy bien a todos los medios informativos, porque el gobierno quería aparentar que no se estaba sucediendo nada y promovía con mucho más ahínco las Olimpiadas del 68, que eran próximas a celebrarse en México. Se inauguraron el 12 de octubre. El 12 de octubre, pues es conocido como el Día de la Raza, porque es el día del descubrimiento de América, ¿no? Y pues es el Día de la Raza porque es cuando muchas razas, o cuando dos razas en específico, pues se juntaron, ¿no? Pero, sí va a celebrar este día, el 12 de octubre, que es, como ya lo habíamos mencionado, porque es el Día de la Raza. Okay. La Ciudad de México era extrafalaria en esa época. Uh, Había anuncios luminosos que mostraban los aros olímpicos junto a la Paloma de la Paz, mientras cientos de estudiantes eran detenidos, golpeados, mientras cientos de estudiantes eran detenidos, eran golpeados y, y en muchas ocasiones asesinados o simplemente desaparecidos. Para esas fechas también se suscitó otra manifestación de estudiantes que conmemoraban la Revolución Cubana. Uh, con lo de la Federación Nacional de Estudiantes de la Técnicos, que protestaban por la intervención policíaca durante la pelea entre alumnos de la vocacional 2 y los estudiantes de la preparatoria que ya mencionamos, de la ISAC. Los manifestantes fueron reprimidos por la policía, por lo que los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2, 3 de la UNAM como una manifestación de protesta ante los enfrentamientos ocurridos entre granaderos y estudiantes. La policía y el ejército rodearon planteles escolares de la Preparatoria Nacional y del IPN, sobre todo en el centro de la ciudad, que fue destruida una parte colonial de la Prepa 1.
esta se es conocida como San Ildefonso. Varios estudiantes resultaron heridos, así como un buen número de ellos detenidos. Algunos, algunos planteles de la Escuela Nacional y de la Preparatoria fueron tomados por las fuerzas públicas. En la ciudad universitaria, en CEU, el rector Barros Sierra hizo la bandera media asta en señal por los hechos acontecidos en días anteriores. El 1 de agosto, el rector encabezó una manifestación de CEU por Avenida Insurgentes, Félix Cuevas, Avenida Coyoacán, y regresó a la Avenida de la Universidad, donde inició y concluyó con un mensaje en el que manifestó su inconformidad por los hechos suscitados en, en los enfrentamientos. Al día siguiente fue creado el Consejo Nacional de Huelga, ¿okay? Formado por estudiantes y maestros de la UNAM y del IPN. Las escuelas normales, las escuelas que son normales, que enseñan a maestros, el Colegio de México, el de Chapingo, las universidades iberoamericanas, el Colegio La Salle y algunas otras universidades estatales se unieron a este movimiento y a este consejo de huelga. Para el 4 de agosto, el movimiento estudiantil ya había elaborado ya habrá un pliego petitorio que tenía los siguientes puntos. En primer lugar, libertad a los presos políticos. En segundo lugar, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. En, estos códigos, bueno, estos artículos instituían el delito de disolución social y servicio de instrumento jurídico para la agresión sufrida para los estudiantes. Entonces, desilusión social era que cualquier grupo de personas que se reunían con el frente, el gobierno tenía la facultad de disuadirlos y de tener la disolución, ¿no? De disolución de este grupo, haciendo que se esparciera, ¿no? Y podían usar diferentes tipos de métodos, ¿no? El más, eh, el más usado es el grupo de granaderos. Entonces, también pedían en el punto número 3 que se desapareciera el cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policíacos y una indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Todavía no hemos hablado acerca del 2 de octubre, estamos en fechas anteriores. Y el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos, ¿no? Entonces, quería que se fueran culpables, pero después de esto, el 13 de agosto se realizó una gran manifestación de 150,000 participantes en la que participó el Museo Nacional de Antropología del Zócalo. En ella declaró la CNH y la FT no representaba al estudiante o a dicha manifestación se sumaron los alumnos del Conservatorio Nacional y de la Normal Superior. El gobierno declaró el 22 de agosto que tenía la mejor voluntad de dialogar con representantes estudiantiles, a lo que los profesores y los estudiantes respondieron que estaba bien y que lo iban a hacer. Establecieron que el diálogo se haría de forma presencial de la prensa y de la radio y de la televisión, para que pudieran tener mayor difusión y no pudieran vulnerar alguna de sus demandas que ellos habían pedido o de este pliego petitorio. El 27 de agosto, nuevamente los estudiantes se manifestaron en el Zócalo, donde izaron bandera rojinegra. Decidieron dejar una guardia para en la madrugada del 28 del 28, fuerzas del ejército y la policía desalojaron a las guardias de estudiantes que permanecieron ahí. Los soldados los persiguieron y los golpearon con sus rifles. A partir de ese momento la represión se volvió sistemática, se volvió de una forma normal. Cada vez que había un movimiento social, ellos tenían que deshacerlo. Se vivían días de tensión y de espera, pero aunque el Consejo Nacional de Huelga insistió en el diálogo público, nunca hubo una respuesta por parte del gobierno ni de días sordas, lo que se convocó a una manifestación el 13 de septiembre. Después del movimiento, aquel día, el 13 de septiembre, dio una nueva batalla cívica. Permaneció en el recuerdo de muchos, llamado la manifestación del silencio. Para el 23 de septiembre,
el presidente Gustavo Díaz Ordaz, estaba empeñado en detener las protestas y semanas antes de la masacre ordenó al ejército ocupar el campus de la Universidad de la UNAM. El ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes señal de protesta, como señal de protesta. Permítanme un momento. Okay. También el rector, que es un héroe nacional, en este caso, Javier Barros Sierra, anunció que le fuera aceptada su renuncia, ya que la Junta de Gobierno le pidió expresamente que permaneciera en el frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. A pesar de esto, las protestas de estudiantes no se acallaron continuamente, las manifestaciones crecieron en tamaño hasta que luego de 9 semanas de huelga estudiantil, 15,000 estudiantes de varias universidades marcharon por las calles de la ciudad en protesta por la ocupación del campus universitario. La tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército de los campos de la UNAM y del IPN, miles de personas, estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con sus esposas e hijos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, que se encuentra en Tlatelolco. En esta manifestación se infiltró el Batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda, quienes se dirigieron al edificio de Chihuahua, donde se encontraron los oradores del movimiento, varios periodistas, pero cuando los líderes del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente sin caer en provocaciones, los hombres de guante blanco hicieron que los oradores se tiraran al suelo, aproximadamente a las 6:20 de la tarde. Cuando los helicópteros vigilaban la multitud desde el aire, es entonces cuando se apreciaron una luz de bengala con señal de que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieron fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar, y en ese preciso momento empezó una balacera. Estos últimos fue una estrategia de este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes y hacer creer que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de la manifestación. Muchos manifestantes escaparon del tiroteo escondiéndose en algunos departamentos de los oficios aledaños, pero el ejército no se detuvo, irrumpió en cada uno de los departamentos de todos los edificios de los que conformaba la unidad de Tlatelolco, sin orden judicial, para la captura de los manifestantes. La masacre continuó durante toda la noche. Los soldados allanaron los edificios, los departamentos adyacentes a la plaza. Testigos de los hechos aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. Los medios de difusión en todo el mundo publicaron la noticia que se había registrado un choque más sangriento de los estudiantes y de las tropas del gobierno. Este suceso resume lo que provocó la matanza de los estudiantes el 2 de octubre de 1968. Fue la intolerancia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ante la manifestación de que el general eran llevadas a cabo de estudiantes y que estaba inconforme por la forma de gobierno que estaba rigiendo en México en esos años. También por la intolerancia hacia las participaciones de estos movimientos, tales como la democracia verdadera, mejores condiciones de vida justa e igualdad, así como la libertad de expresión. En este texto traté de resumir lo que es el movimiento del 2 de octubre y me causa un poco de, anhelo y de algunas otras circunstancias que puedo expresar, ¿no? De este movimiento, pero más que nada es por la lucha que ellos dieron, ¿no? Por la verdadera democracia, por la vida de vida de justicia, igualdad para todos, así como la libertad de expresión. Se fue derogado el 145 de disilusión social, y las Olimpiadas del 68 pues se llevaron de manera ordenada, ¿no? Esta es la clase.
esperamos que hayan disfrutado, que haya disipado algunas dudas y como actividad de pues solamente queda hacer como un artículo de opinión o hacernos nuestra opinión personal acerca de este movimiento. Es en media cuartilla y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por esta clase, por verme y nos vemos en la próxima clase.